Bueno, muy buenos días para todos quienes ya están más de 60 personas participando en nuestra actividad en el día de hoy. Para mí es muy importante recomendarles, uno, que pueden a través de empezar a hacer sus preguntas que tengan para luego al final hacerle las preguntas a la doctora. No se olviden siempre de estar pendientes de que puedan estar participando y hoy vamos a tener una actividad. Nos acompaña la doctora Ingrid Viviana Hoyos García. Ella es pediatra, neonatóloga de la Universidad del Valle. Ella hizo una pasantía en Ohio con el doctor Pablo Sánchez. Realizaron inclusive un póster en un congreso regional que hubo allá en Estados Unidos sobre el test neonatal simple. Viviana es pediatra neonatóloga y trabaja en el Hospital Universitario del Valle, en la clínica Nuestra Señora de los Remedios, y me reemplazó en la universidad como docente en el área de recién nacidos. Para mí es un gran honor y placer presentarte, Viviana, y puedes entonces iniciar tu conversación en el día de hoy, que va a ser algo bien interesante porque a pesar de que la gente dice el oxígeno, no hay ningún problema, vamos a ver que definitivamente es muy interesante entender cómo debemos seguir a nuestros recién nacidos y hacer una valoración. Muchísimas gracias y adelante, Vivianita. Profe, como usted lo dice, me siento muy honrada por estar aquí, por tenerlo a usted al otro lado de la pantalla y a todos ustedes. Muchísimas gracias a SCON y directamente pues a la Regional Suroccidente. Como pues el profe lo dijo, mi nombre es Viviana Hoyos, soy pediatra neonatóloga de la Universidad del Valle. La idea es que hoy conversemos un poquito sobre oxígeno. Y quisiera preguntarles si están viendo correctamente mi pantalla. Ya, perfecto. Listo. Vamos a tratar de evaluar qué tenemos de nuevo en la evidencia sobre oxígeno y vamos a ver si podemos o no poner el oxígeno de nuestro lado. Vamos a hablar un poquito sobre la introducción, la oxigenación fetal, qué pasa en la sala de partos, tanto para el recién nacido a término como para el pretérmino. Vamos a ir un poquito más allá de la transición neonatal, vamos a ir mezclando un poco de evidencia y ver si podemos sacar algunas conclusiones. Como ustedes saben, pues el oxígeno va a ser o ha sido, seguirá siendo el medicamento más ampliamente utilizado en la unidad neonatal. El uso de oxígeno de manera correcta sigue siendo materia de estudio y así como sabemos que es el pilar del manejo y del tratamiento para lograr salvar algunas vidas, también sabemos ahora sobre el efecto deleterio del uso indiscriminado del oxígeno y ya a través de la historia hemos tenido algunas alarmas que nos han planteado pues, este uso indiscriminado de oxígeno. Vamos a arrancar recordando que el feto se desarrolla y crece en un estado de relativa hipoxemia. Está preparado tanto genéticamente como evolutivamente para hacerlo. Además hay otras situaciones metabólicas como un consumo de oxígeno limitado y una redistribución del flujo sanguíneo que le permiten estar en este estado de hipoxemia relativa. En este estado, en la vida fetal, la circulación fetal va a cumplir un rol muy importante, ya que se va a encargar de optimizar la oxigenación a los órganos vitales, principalmente al cerebro y al corazón, pero también va a generar toda una serie de cambios para lograr minimizar la lesión que se pueda generar por la toxicidad del oxígeno. Entonces, este rol de la circulación a nivel fetal, inicialmente lo que va a hacer es garantizar que el mayor contenido de oxígeno proveniente de la vena umbilical se desvía a través de todos los shunts que conocemos, el ductus venoso, el foramen oval, el ductus arterioso persistente, para que al cerebro, es decir, en las carótidas y en las coronarias, tengamos la más alta concentración de oxígeno posible que llega desde la placenta. Entonces vemos acá que la placenta juega un rol fundamental en la creación principalmente de un gradiente de presión arterial de oxígeno que va a ser entre la arteria uterina y posteriormente en la vena umbilical. Esto me va a permitir a mí tener un intercambio de gases en la placenta, ¿sí? Vamos a ver cómo la arteria uterina puede tener una presión arterial de oxígeno
tan alta como de 90 o 100, y la sangre más oxigenada que va a llegar al feto, que va a hacerlo a través de la vena umbilical, tan solo va a tener un valor de presión arterial de oxígeno de entre 32 a 35 milímetros de mercurio. En ese orden de ideas, son fundamentales los cambios que hay a nivel de la vasculatura fetal para que podamos tener esta medición en las carótidas y las coronarias de una presión arterial de oxígeno de 25 a 28 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno que en general no supera 65%. Esto me permite o ha permitido que se limite la exposición del cerebro fetal al oxígeno, pero que a pesar de esta relativa hipoxemia, funcione, crezca y se desarrolle de la manera correcta. El segundo punto muy importante en la vasculatura fetal es la vasculatura del lecho pulmonar. Sabemos que a diferencia de la circulación sistémica, la circulación pulmonar va a estar en vasoconstricción secundaria a este estímulo hipóxico. Entonces tenemos que esto reduce el flujo sanguíneo o el gasto cardíaco que se deriva hacia el pulmón, y esto es positivo en la vida fetal porque tenemos una menor proporción de sangre desoxigenada que va a llegar al corazón izquierdo, y por tanto nuevamente se redirecciona el flujo sanguíneo más oxigenado hacia el cerebro a través de las coronarias, a través de las carótidas, y al corazón a través de las coronarias. Y por último tenemos que el ductus venoso también va a tener la capacidad de redistribuir el flujo sanguíneo que llega al corazón derecho y por tanto posteriormente al cerebro y a las coronarias. Y eso es lo que sucede más o menos cuando tenemos una madre que está en normoxemia. Sin embargo, estos tres puntos que tocamos son fundamentales cuando el feto o la madre se ven expuestos a hiperoxia. Entonces vamos a tener que a partir de aquí empiezan esos cambios de la vasculatura fetal que me van a proteger contra la hiperoxia. Entonces tengo que hay una redistribución del flujo sanguíneo que sucede inicialmente en la placenta hacia las vellosidades secundarias. Entonces, si yo administrara una fracción inspirada de oxígeno del 100% a la madre, las arterias uterinas pudiesen alcanzar hasta una presión arterial de oxígeno de 400 milímetros de mercurio. Sin embargo, a través de esta redistribución que hace la placenta, entonces tan solo voy a aumentar, dijimos que en la vida fetal normalmente la presión arterial de oxígeno era hasta 35, y esta redistribución del flujo me permite que pase a la vena umbilical tan solo una presión de oxígeno de 40-50 y no la exposición a esta hiperoxia, como por ejemplo pudiendo llegar hasta 400 milímetros de mercurio. El segundo paso es que podemos tener una vasoconstricción del ductus venoso y una redistribución del flujo. Entonces, el flujo sanguíneo se redistribuye hacia los lóbulos derecho e izquierdo del hígado fetal, teniendo entonces que hay una menor concentración, voy a hacer que llegue una menor concentración de oxígeno al corazón. Posteriormente, si tengo hiperoxia, voy a generar vasodilatación, una leve vasodilatación pulmonar, que lo que va a hacer es tener más sangre desoxigenada, va a llevar más sangre desoxigenada hacia el ventrículo izquierdo, y por tanto nuevamente limito la concentración de oxígeno que me llega al cerebro fetal. Y si definitivamente estas tres fuentes de regulación no lo logran hacer, vamos a tener incluso algo de vasoconstricción cerebral para evitar que haya una exposición a oxígeno alto. Igualmente, si la madre se somete a hipoxia, el feto nuevamente hace cambios a partir de la placenta, hay una redistribución hacia las vellosidades terminales que ahora lo que me van a entregar es una mayor concentración de oxígeno. Al contrario, no habrá una vasoconstricción, sino una vasodilatación del ductus venoso. Esta hipoxia me genera más vasoconstricción pulmonar, que quiere decir que le roba menos oxígeno a la sangre oxigenada que proviene de la vena umbilical. Y finalmente, nuevamente, si no hay regulación a partir de estos tres factores, vamos a tener incluso vasodilatación cerebral, pero finalmente van a haber un montón de cambios en la circulación fetal para que se continúe garantizando una presión arterial de oxígeno óptima, tanto al cerebro como al corazón. Entonces, el primer rol fundamental es el de la circulación fetal, pero el segundo rol que cumple y es muy importante es el de la hemoglobina fetal. Como todos sabemos, la hemoglobina fetal tiene la capacidad de desviar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, lo que me permite liberar una mayor concentración de oxígeno a los tejidos con valores de presiones arteriales de oxígeno más bajas. Entonces, a diferencia de eso, entonces en el adulto podemos alcanzar una entrega de oxígeno al tejido de 5 milímetros por decilitro, pero vamos a ver aquí, vemos este gradiente tan grande que hay de más de 50 puntos entre la presión arterial de oxígeno
versus la presión venosa de oxígeno. Pero al tener ese gran porcentaje de hemoglobina fetal, lo que hacemos es que se desvía la curva hacia la izquierda y aunque el gradiente entre la presión de oxígeno arterial y la presión de oxígeno venosa, vemos aquí que tan solo es de 10 puntos, la entrega de oxígeno al tejido no se ve tan afectada, llegando hasta ser de 4 mililitros por decilitro. Como todos sabemos, además, a medida que pasan las semanas de edad gestacional, la hemoglobina fetal puede ir cayendo, pero en el feto se compensa ya que a través también de la edad gestacional vamos a incrementar el hematocrito, lo cual pues compensa esta pérdida de la hemoglobina fetal, del porcentaje. Y adicionalmente, el feto logra mantener estable a través de las semanas de edad gestacional el contenido arterial de oxígeno, lo cual también pues, le va a proveer de una adecuada oxigenación, nuevamente para crecer en este ambiente de relativa hipoxia. Posteriormente, entonces, vamos a pasar a la transición como tal de la vida fetal a la vida neonatal, que empieza con el clampeo del cordón umbilical, y sabemos que tenemos la recomendación de hacer clampeo tardío del cordón umbilical, y esto ha demostrado en algunos estudios que me permite alcanzar unas saturaciones de oxígeno mejores, mucho más rápido en la vida postnatal cuando clampeo tardíamente. Entonces todos sabemos que el clampeo tardío hace que inicien las primeras respiraciones, ¿cierto? Aumenta la presión arterial de oxígeno significativamente en la vida postnatal comparado a lo que teníamos en la vida fetal. Esto me va a generar una vasodilatación pulmonar que libera grandes concentraciones de óxido nítrico y me permite que haya una reducción rápida de la resistencia vascular pulmonar, que como ya mencionamos ampliamente está bastante alta en la vida fetal. Adicionalmente, ese gasto cardíaco que se iba hacia la circulación pulmonar, que tan solo podía ser alrededor del 15 al 20% en la vida fetal, se aumenta entre 8 a 10 veces en la vida postnatal, y lo que voy a ver traducido esto, pues es un incremento de las concentraciones de oxígeno, y lo observamos a través del aumento progresivo de la saturación de oxígeno. Entonces, en los primeros minutos de vida, el nuevo neonato se ve expuesto a unas altas concentraciones de oxígeno. Vemos que va a pasar de un promedio de una presión arterial de oxígeno de 25 hasta una presión arterial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio en la vida postnatal, y adicionalmente la saturación de oxígeno, que iba alrededor del 65% no mayor, incluso en cerebro, vamos a tener que más o menos en condiciones de transición normal, el recién nacido a término en promedio alcanza una saturación más del 95% a los 5 minutos, y el recién nacido pretérmino lo hará aproximadamente en un promedio de 8 minutos. Sin embargo, todos sabemos que algunos de los recién nacidos pueden tener una transición normal al nacer. Aproximadamente el 10% de todos los recién nacidos requerirán algún tipo de reanimación al nacer, y aquellos recién nacidos que tengan algún tipo de morbilidad o que tengan prematuridad estarán pues aún a mayor riesgo de que la transición suceda de manera normal. Entonces tenemos múltiples patologías: transición anormal, neumonía, sepsis, alteraciones vasculares, de hipoplasia pulmonar, asfixia, que me van a hacer que tenga una necesidad de manejar al paciente con oxígeno. Entonces vamos a ver qué aparece entonces en este nombre de estrés oxidativo neonatal. Entonces, la propia patología del paciente o la transición anormal del paciente que me van a llevar a hipoxia puede generar estrés oxidativo neonatal, pero adicionalmente esa necesidad de oxígeno que tengo para tratar esta patología me puede llevar a hipoxia si hago un uso inadecuado del manejo del oxígeno. Entonces aparece la producción de radicales libres, que como ustedes ven aquí, puede sucederse tanto por hipoxia como por hiperoxia. Entonces, esta formación de radicales libres, que pueden darse a partir del oxígeno o a partir del óxido nítrico, va a empezar a aumentar si tenemos pues estas dos noxas, hipoxia e hiperoxia. El oxígeno tiene una particularidad, y es que el oxígeno molecular, o el O2 que tenemos, funciona como un aceptor de electrones en la cadena respiratoria de manera normal y fisiológica. Por tanto, es una molécula que está altamente expuesta a cambios cuando se empiezan a aumentar esos niveles de radicales libres. Entonces, puedo formar fácilmente aniones superóxido, peroxinitrito y radicales libres de hidroxilos, o también aquellos que están derivados del óxido nítrico. Entonces, a medida que
Continuamos la noxa hipóxica o la noxa hiperóxica y se generan esa cantidad de radicales libres de manera excesiva, vamos a ver que se empieza a compensar con los mecanismos antioxidantes. Lamentablemente, estos mecanismos antioxidantes se van a madurar tardíamente en la gestación y claramente el neonato no tendrá sino una muy pequeña parte o una pequeña maduración de estos mecanismos antioxidantes si lo comparamos pues en la vida adulta. Entonces es muy fácil que haya un desbalance entre la producción excesiva de estos radicales libres por hipoxia e hiperoxia que sobrepase la capacidad antioxidante y me va a llevar entonces a estrés oxidativo. Pero eso de estrés oxidativo, ¿por qué es tan importante? Entonces resulta que el estrés oxidativo en el periodo neonatal puede tener efectos muy deleterios y en este caso que estamos mencionando particularmente pulmón y oxígeno, pero puede generar lesión incluso en otros órganos. Entonces vamos a tener que el estrés oxidativo genera vasoconstricción porque directamente me agota los niveles de óxido nítrico, me estimula la acción de la fosfodiesterasa 5 y adicionalmente puede tener un daño directo sobre el GMP cíclico, que como sabemos es el principal la principal molécula que va a hacer su efecto vasodilatador. El estrés oxidativo también me puede llevar directamente a disfunción del endotelio vascular, a una remodelación del músculo liso de la vasculatura pulmonar, alteraciones en la función proteica, en este caso incluso con un daño al surfactante pulmonar, y cuando hay niveles o concentraciones de hierro altos, incluso me puede lesionar las membranas celulares y llevar a apoptosis y toda la cascada inflamatoria que esto va a desencadenar. Entonces, claro, podemos tener una transición normal al momento del nacimiento, el paciente progresivamente estará en normoxemia, pero aquellos pacientes que tienen una anoxia, una patología o prematuridad, que se ven expuestos por su propia patología hipoxia, adicionalmente nosotros tenemos que manejar con oxígeno y lo manejamos inadecuadamente y entramos en hiperoxia, pues vamos a desencadenar toda una cascada inflamatoria que va a generar no más que lesión a ese pulmón neonatal. Entonces aquí vemos nuevamente cómo la respuesta inflamatoria se ve ampliamente activada por este estrés oxidativo neonatal. Entonces el manejo del oxígeno va a iniciar claramente desde la sala de partos. Tenemos que ser muy estrictos con el manejo del oxígeno desde el primer momento. Entonces ya casi que el siglo pasado es la práctica de utilizar la reanimación con una FI2 al 100%. El objetivo que había en esa época era simplemente cambiar la coloración cianótica que tenía el recién nacido, que es fisiológica porque ya lo mencionamos, las concentraciones de oxígeno en el feto son bastante bajas comparadas a la vida postnatal, y lo único que se buscaba era poderlo ver rosadito. Ya hace varios años, a partir de los 90, empezaron los estudios en recién nacidos a términos y prematuros tardíos mayores de 35 semanas, que demostraron que efectivamente era factible reanimar con FI2 al 21%, y en el 2010, por primera vez, la AJA, la Academia Americana del Corazón, en sus recomendaciones de reanimación neonatal, empieza a decirnos, ojo, que debemos reanimar con una fracción inspirada de oxígeno del 21%. Entonces vemos acá que en los estudios para mortalidad a los 30 días incluyeron 7 ensayos clínicos controlados, casi 1.500 recién nacidos, en los cuales hubo una disminución en el 27% de mortalidad en aquellos pacientes que fueron reanimados con FI2 al 21%. Entonces, es el primer, digamos, punto. Hay una menor mortalidad al reanimar con FI2 al 21%. Esta reanimación con menos oxígeno no generó ninguna lesión o ningún impacto negativo sobre el neurodesarrollo. Vemos acá que los datos no son estadísticamente significativos, y tampoco en encefalopatía hipóxico-isquémica. Esta reanimación al 21% no llevó a un incremento de la encefalopatía. Entonces, es seguro desde el punto de vista neurológico, por decirlo así, reanimar al 21%. Entonces empezaron esto concomitantemente a aparecer los estudios de fisiología, que principalmente han sido en fisiología pues en animalitos. Vamos a hablar primero de los estudios en asfixia perinatal. Entonces estos animalitos se veían expuestos, ¿cierto?, a un clampeo del cordón que los llevaba a asfixia. Posteriormente los reanimaron con una fracción inspirada de oxígeno del 21% en esta línea verde y al 100% en la línea roja. Claramente la presión arterial de oxígeno alcanzada
con FiO2 al 100% fue mucho mayor, pero fue tanto así que pudimos alcanzar valores de presión arteriales de oxígeno tan altos como de 500 milímetros de mercurio. Y aquellos que fueron reanimados al 21% alcanzaban más o menos unas presiones arteriales de oxígeno que no superaban los 100 milímetros de mercurio, que tenemos en la cabeza que puede estar dentro de los valores normales. Entonces ellos dijeron, bueno, si yo reanimo con un FiO2 al 100% y estoy poniendo mayores concentraciones de oxígeno en sangre, entonces esto realmente tendrá un impacto en la entrega de oxígeno a los tejidos. La respuesta fue no. La diferencia entre la presión arterial versus la presión venosa fue muy similar en los dos grupos, por tanto entregué más o menos la misma cantidad de oxígeno a los tejidos. Entonces, primero no oxigeno realmente más los tejidos por tener esas presiones arteriales de oxígeno tan elevadas, pero sí genero, a través de todo lo que mencionamos de estrés oxidativo, una importante remodelación del músculo liso y una pérdida de la capacidad de vasodilatación de los vasos pulmonares. Entonces vemos aquí la importante diferencia entre una arteria pulmonar reanimada con una FiO2 al 21% y una reanimada con una FiO2 al 100%, donde vemos el claro engrosamiento del músculo liso vascular en este caso. También entonces hay otros estudios, como por ejemplo este, que nos muestran incluso que esa hiperoxia, ¿sí?, en asfixia perinatal está más asociada a lesión neurológica. Entonces, hubo más hiperoxia, hubo más hipocapnia y hubo una probabilidad mayor a medida que yo tenía una presión arterial de oxígeno mayor, 100, 115, 140, 230, la probabilidad de tener una lesión por hipoxia e isquemia era incluso mayor. Entonces, ojo, porque tener unas concentraciones de presión arterial mayores incluso pueden ser negativas para el impacto neurológico que tenemos en nuestros recién nacidos. Entonces, para eso tenemos este dispositivo que se llama Blender y que no deberíamos reanimar a ningún recién nacido sin la disponibilidad de este dispositivo. Y además recordando que a medida que va pasando los minutos de vida postnatal, las concentraciones o las saturaciones de oxígeno van aumentando de manera progresiva. Por tanto, claramente vamos a ver al paciente cianótico en los primeros minutos de vida y esa no debe ser lo que nos guíe la reanimación neonatal, sino directamente la saturación. Entonces, debo reanimar con Blender para poder determinar la fracción inspirada de oxígeno y también con un monitor de saturación de oxígeno que me diga que lo estoy haciendo de manera correcta. Ya tenemos claro, lo mencionamos, todos mayores de 35 semanas debemos reanimarlos con FiO2 al 21%, es seguro, disminuye la mortalidad y disminuye el impacto neurológico negativo. ¿Qué pasa si aún en Colombia tenemos lugares en los cuales tenemos una muy baja complejidad o recursos limitados? Yo no tengo eso del Blender, doctora, en mi unidad. ¿Qué podemos hacer? Entonces, este dispositivo conocido como Bamboo, que es la bolsa autoinflable, cuando lo tenemos desconectado a nuestra fuente de oxígeno y tenemos el reservorio desconectado, se va a autoinflar con la fracción inspirada de oxígeno que está en el ambiente, es decir, que yo sí puedo proveer oxígeno al 21% en lugares de menos recursos. Y si el paciente no ha tenido una buena mejoría o la saturación de oxígeno no ha logrado un objetivo, yo puedo alcanzar con este mismo dispositivo un aproximado de 40% de fracción inspirada de oxígeno. Nuevamente, retiro el reservorio, pero ahora sí conecto mi manguera lisa a la fuente de oxígeno y puedo proveer aproximadamente 40% de fracción inspirada. Claro, si el paciente requiere reanimación más allá o compresiones torácicas, entonces debo utilizar el dispositivo como lo conocemos, con su reservorio y su fuente de oxígeno, en el cual me permitirá proveer una fracción inspirada de oxígeno de hasta el 100%. ¿Qué pasa también entonces con aquellos recién nacidos que se les interrumpe la transición circulatoria neonatal normal y resultan en una persistencia de la hipertensión pulmonar fetal ya en la vida postnatal? Primero, pues que el manejo principal será con oxígeno y vamos a ver entonces ese oxígeno, cómo impacta hemodinámicamente y cómo impacta
en los parámetros de vasodilatación y demás. Entonces vamos a ver que estos estudios de fisiología, que son muy mencionados, lo que trataron de hacer en modelos de hipertensión pulmonar fue administrar oxígeno en los 30 primeros minutos de vida postnatal al 21%, al 50% y al 100% para ver qué era mejor. Entonces vemos que a los 30 minutos, al final de los 30 minutos, reanimar al 21, al 50 o al 100% no modificó la presión media de la arteria pulmonar, 1. La resistencia vascular pulmonar al final de los 30 minutos fue muy similar en los 3 grupos. Sin embargo, vemos que esta línea de los círculos aparentemente cae un poco más rápido. Esa línea de los círculos correspondía a la fracción inspirada de 100%. Pero ¿cómo así si yo estoy hablando que el oxígeno no es tan bueno? Resulta que sí, cae mucho más rápido inicialmente, pero cuando se documentó 4 horas más tarde, la respuesta que tenían esos modelos que se reanimaron al 100%, tuvieron una respuesta alterada a los vasodilatadores pulmonares endógenos y exógenos. Y eso lo vemos mejor en esta gráfica. Entonces, aquellos que fueron reanimados al 100%, vemos cómo la caída de la resistencia vascular pulmonar cuando yo le coloqué óxido nítrico es esta, pero fue mucho mejor la caída de la resistencia vascular pulmonar cuando se reanimaron con una F2 al 21%, en esta línea roja. Vemos entonces esto de manera más gráfica al lado derecho, donde aquellos que se reanimaron al 21% y se les administró óxido nítrico a 20 partes por millón, entonces tuvo una disminución de la resistencia vascular pulmonar casi en un 40%, comparado a aquellos que se reanimaron al 100%, tan solo tuvieron una disminución del 20% de esa resistencia vascular pulmonar. Entonces, empezaron a mirar, bueno, cosas que podamos hacer un poquito más en la práctica clínica. ¿Qué pasa con la fracción inspirada de oxígeno? Se documentó que hay digamos, un punto de corte en el cual, a pesar de que yo administre más oxígeno, no voy a lograr, ¿sí?, un impacto en la resistencia vascular pulmonar. Es decir, que por administrar más fracción inspirada de oxígeno, no voy a generar más vasodilatación pulmonar. Lo podemos ver con el aplanamiento de la curva, después, en este caso, de la F2 al 50%. Y sucede más o menos también la misma gráfica con la presión arterial de oxígeno. Vemos incluso tanto en los controles como en aquellos que tenían hipertensión pulmonar, como a partir de una presión arterial de oxígeno entre 50 y 60 milímetros de mercurio, de ahí en adelante la curva se aplana y no genero, por tener un valor en los gases arteriales de más oxígeno, de más presión arterial de oxígeno, no genero más vasodilatación. Claramente, y esto sí ya lo tenemos documentado, la vasculatura pulmonar reacciona con vasoconstricción cuando hay hipoxia. Entonces, por debajo de 50, vemos que dramáticamente se incrementa la resistencia vascular pulmonar. Entonces, no podemos permitirnos estar en hipoxia, pero la hiperoxia no está generando tampoco más vasodilatación pulmonar. Nuevamente, más en la práctica, saturación de oxígeno. Entonces, encontraron que una saturación de oxígeno entre 90 y 97% fueron aquellas que documentaron la menor resistencia vascular pulmonar. Y lo más importante es que se detecta la relación directa entre presión arterial de oxígeno y en este caso saturación de oxígeno con lo que está pasando con la vasculatura pulmonar. Entonces, nuevamente, por debajo de saturaciones de 90% empezamos a tener un dramático incremento de la resistencia vascular pulmonar, pero llama la atención que por encima de 97%, entonces también tenemos un incremento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, tener a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar saturando más de 97% también puede generar un efecto negativo sobre esa vasodilatación pulmonar. Entonces, ya un poquito más hacia la actualidad, se publicó este estudio. Vamos a ver que muchas de las gráficas son del doctor Satyan, el grupo del doctor Satyan, el grupo de la doctora Robin Steinhorn, que son ampliamente conocidos pues, en la neonatología. Este me habla de cuáles son los objetivos más óptimos de oxigenación en pacientes que nuevamente fueron inducidos para hipertensión pulmonar y en este caso también para broncoaspiración de mecánica.
Ellos lo que trataron de hacer en este artículo, en este estudio, fue, ahora lo que queremos es tener a grupos de pacientes en los cuales yo digo, estos pacientes quiero que saturen entre 85 y 89% y vamos a ver qué pasa. Entre 90 y 94%, entre 95 y 99%, y vamos a ver si esto es mejor o peor que administrar fracción inspirada de oxígeno directamente al 100%. Lo primero que encontramos es que, bueno, estas líneas de colores, estos rectángulos de colores, eran los rangos de oximetría de los tres grupos que ellos querían estudiar. Sin embargo, vemos que no lograron, ¿cierto? Se me corrió un poco, pero no lograron, ¿sí? Vemos como en esta gráfica de cajas y bigotes, no lograron realmente que todos los pacientes se mantuvieran en ese rango estrecho de saturación, sino que incluso, por ejemplo, estos pacientes que mi objetivo de saturación era 85-89%, incluso algunos saturaron por debajo de 75% y algunos saturaron 100%. Entonces, no lograron incluso en ambientes controlados de laboratorio, en estudios animales, tener un estrecho rango de saturación. Vamos a mencionar las saturaciones objetivo entre 95 a 97 a 99%, aquellos que fueron determinados para ser parte del grupo objetivo 95 a 99%, realmente lograron un rango de saturaciones entre 93 y 97% como tal en las mediciones. Este grupo de 95-99% correspondiente a los recuadros negros, así digamos que esta es la gráfica, simplemente gráficamente observamos que aparentemente hay un mejor flujo de sangre en el pulmón, ¿sí? Gráficamente, y vemos que hay una menor resistencia vascular pulmonar comparado con las otras imágenes. Vamos a ver si esto realmente sucedió así. Entonces, en el grupo que estaba destinado para tener una saturación entre 95 y 99%, pero que realmente alcanzaron entre 93 y 97%, documentaron que tenían una relación entre la presión de la arteria pulmonar y la sistémica mucho menor, un diferencial entre la saturación pre y postductal menor, una resistencia vascular pulmonar significativamente menor de 0.55 comparado con 0.95 y 0.98, una entrega de oxígeno al cerebro mucho mejor, de 3.7 comparado con 2.8 y 2.4, y un lactato mucho más bajo, de 7 comparado con 9.4 y 9.3 en los otros grupos. Sin embargo, a pesar de lo positivo que fue mantenernos en este grupo, esto se hizo a expensas de utilizar unas fracciones inspiradas de oxígeno mucho mayores. Entonces, miremos cómo acá estos fueron expuestos a fracciones inspiradas de oxígeno cercanas al 70%, versus en los otros grupos en los cuales se administró 30% o 50% de fracción inspirada de oxígeno. Y claramente la presión arterial de oxígeno pues también fue mayor, con datos estadísticamente significativos, comparado con los demás grupos. Claramente, no tanto como si reanimáramos o administráramos oxígeno al 100%. También se dieron a la tarea de medir el estrés oxidativo en este estudio. Entonces vemos que, a diferencia de lo que vimos en la gráfica, en la tabla anterior, en esta tabla, quienes tuvieron un menor estrés oxidativo realmente fueron los pacientes cuyo objetivo de saturación fue de 90-94%. Entonces, el 3NT, que es un marcador de vasoconstricción pulmonar, fue mucho menor en este grupo, y además tuvo las mejores concentraciones de óxido nítrico sin tasa, 270 versus 263 y 196. Entonces, este grupo tuvo mejor vasodilatación y mejor hemodinamia, pero este grupo de 90-94% tuvo menor estrés oxidativo, con datos estadísticamente significativos. Entonces, ¿qué resume o qué conclusiones sacan en este artículo? Primero, que apuntar a una saturación de oxígeno en un rango objetivo entre el 95 al 99% me llevó a una resistencia vascular pulmonar más baja, a un flujo pulmonar sanguíneo mucho más alto, pero a expensas de un alto suministro de oxígeno a los pulmones y al cerebro. También hubo una mayor extracción de oxígeno por parte del cerebro. Pero lo que sí no se puede permitir es saturaciones objetivos entre 85 y 89%, porque me incrementa la resistencia vascular pulmonar, me baja el flujo sanguíneo al pulmón,
y me suministra menos oxígeno al cerebro. No se puede recomendar que el paciente con hipertensión pulmonar, broncoaspiración de meconio, sature por debajo de 89%. Asimismo, tampoco se puede recomendar una ventilación continua con oxígeno al 100%, lo cual no ofreció ningún beneficio hemodinámico adicional que lograr un objetivo de 95-99%, pero sí generó unas altísimas exposiciones a presiones arteriales de oxígeno y FiO2 elevadas. ¿Qué más nos enseña este artículo? Que fue supremamente difícil, incluso en ambientes controlados, mantener la saturación de oxígeno en unos rangos objetivos tan estrechos, y esto lo vemos incluso en la práctica clínica. Claramente se necesitan más estudios para determinar con exactitud cuál es el nivel óptimo de saturación de oxígeno, pero de momento, el grupo del doctor Satyan, la doctora Robin Steinhoff, recomienda entonces que debemos manejar estos pacientes con un objetivo de saturación de oxígeno preductal entre 91 al 97%, para lograr tener el mejor efecto hemodinámico, pero también la menor lesión por estrés oxidativo. Entonces vemos aquí, entre 90 y 94% tenemos menos resistencia vascular, mejor flujo sanguíneo, presiones arteriales de oxígeno en rangos normales y mejores marcadores de estrés oxidativo. Si estas saturaciones entre 91 y 97%, entonces van a bajar todo el proceso de estrés oxidativo. Vamos a contribuir a una menor inflamación, a una mejor vasodilatación, por tanto, ese debería ser nuestro objetivo de saturación de oxígeno. La utilización de las menores fracciones inspiradas de oxígeno para alcanzar estos objetivos de saturación. En curso y a futuro, este mismo grupo está evaluando la validación de un score de hipertensión pulmonar que incluye un score de oxigenación, que si el paciente está intubado, es el cálculo del índice de oxigenación, si el paciente no está intubado, es el índice de saturación, sumado a unos parámetros ecocardiográficos, ¿sí? Lo cual me dará un valor, ¿sí? Y ellos lo que quieren hacer, o lo que están haciendo, esto está en curso, es randomizar en dos grupos. Un grupo que sature entre 91 y 95%, un grupo que sature entre 95 a 99%, y evaluar primero los cambios en este score, segundo, la sobrevida sin enfermedad pulmonar y sin necesidad de ECMO, la respuesta al óxido nítrico, cuánto tiempo duran esos pacientes ventilados o con suplementación de oxígeno, y cuál es la estancia hospitalaria que tuvieron estos pacientes, ya como tal pacientes neonatos, un estudio ya clínico, con estos objetivos de oxigenoterapia. Todo esto, como dijimos al principio de la charla, sigue siendo materia de estudio. En la práctica clínica, ¿cómo vamos entonces a medir realmente la oxigenación en ese paciente crítico, cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo más cercano a la realidad, a lo que realmente pasa en el paciente, ¿sí? El principal determinante de la vasoconstricción pulmonar hipóxica será la presión alveolar de oxígeno medida en la arteria precapilar pulmonar. Claramente eso no lo vamos a poder hacer en la práctica clínica. Entonces, si no tuviéramos shunts y si no tuviéramos patología pulmonar, la presión de oxígeno venosa umbilical alta, es decir, casi en la aurícula derecha, pudiese ser muy similar a esta presión arterial de oxígeno pulmonar. Pero estamos diciendo que el paciente crítico tiene shunts y tiene patología pulmonar. Entonces, la presión venosa umbilical alta no tiene mucha utilidad. Resulta que la saturación de oxígeno preductal y la presión arterial de oxígeno preductal me están marcando cuánto de oxígeno estoy entregando al cerebro y al corazón, que son los órganos más importantes. Entonces, esta es, digamos, una de las recomendaciones. Y recordemos que el catéter umbilical arterial, ¿sí?, está posicionado postductal, y al ser postductal, pues puede que no nos pueda predecir realmente qué está pasando con la resistencia vascular pulmonar. Entonces, la presión arterial de oxígeno preductal en los estudios de fisiología que mencionamos, más o menos tienen un impacto en la resistencia vascular pulmonar con datos de 52, 59, 58 milímetros de mercurio, ¿sí? Y generamos vasoconstricción, vasodilatación con estos valores en los estudios, y vasoconstricción definitivamente con presiones arteriales menores a 40 milímetros de mercurio. Entonces aceptamos que la presión arterial de oxígeno, ojo con esto, preductal, de medición preductal,
debe ser entre 50 a 80 milímetros de mercurio para lograr una mejor caída de la resistencia vascular pulmonar sin entrar en hipoxemia y vasoconstricción. Recordemos nuevamente, es mucho más fácil tener, ¿cierto?, un catéter arterial umbilical, pero recordemos que los gases que estamos tomando de allí son siempre postductales y que, por tanto, por la presencia de los shunts, no me sirve para determinar realmente qué está pasando con la resistencia vascular pulmonar, no es un indicador e incluso puede tener una variación, ¿sí?, entre postductal y preductal hasta de 20 milímetros de mercurio. Es un rango demasiado amplio que no me va a permitir a mí tomar decisiones clínicas con lo que realmente está pasando en el paciente. Entonces, estos gases de catéter arterial umbilical no predice lo que está sucediendo con la resistencia vascular pulmonar. Entonces, sí, es muy difícil, ¿cierto? Si estamos diciendo que lo ideal sería una presión arterial de oxígeno en gases preductales, que es bastante, un poquito más complejo, ¿cierto? Entonces podemos tener esta herramienta, que es la saturación arterial de oxígeno preductal. Tiende a ser una muy buena herramienta, ¿sí?, porque me permite hacer un monitoreo de manera continua. Y además de eso, sí me está prediciendo qué está pasando con la resistencia vascular pulmonar. Entonces, pero sí debemos tener en cuenta cuáles son sus limitaciones. A medida que yo tengo más transfusiones y reemplazo la hemoglobina fetal por hemoglobina A, voy a volver otra vez la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. En acidosis metabólica y en hipotermia se pueden modificar, ¿cierto?, la relación que tiene la saturación de oxígeno preductal y la presión arterial de oxígeno preductal con la resistencia vascular pulmonar. Entonces, en estas situaciones yo debo tener un poco más de precaución con la interpretación de la saturación de oxígeno preductal. Entonces, nuevamente, la presión arterial de oxígeno postductal del catéter umbilical no me sirve mucho. La saturación de oxígeno preductal es una excelente herramienta, pero suele ser menos precisa en situaciones de hipotermia y acidosis. Y la presión arterial de oxígeno preductal es la medición ideal, pero es la que menos hacemos en la práctica clínica. Y esto nos plantea que si tenemos un poquito más de claridad sobre cómo medimos la oxigenación en los pacientes críticos y realmente cuáles son mis objetivos clínicos de oxigenación en el paciente críticamente enfermo, esto me va a permitir a mí realmente hacer una administración de una ventilación gentil. Eso quiere decir que si mi objetivo real de presión arterial de oxígeno es 60, entre 50 y 80, pues no debo por qué buscar con esta ventilación mecánica que en los gases arteriales de mi paciente, que generalmente son además postductales, tenga yo valores de 100, 120 de presión arterial de oxígeno. No es correcto, y nuevamente recuerden que desencadena toda la cascada de estrés oxidativo deleteria para el pulmón neonatal. Ya para finalizar, entonces, vamos a hablar unas breves diapositivas sobre qué pasa con el recién nacido prematuro. Entonces, él también tiene unas noxas y unas patologías que incluso lo pueden llevar a falla respiratoria hipóxica, hipertensión pulmonar. Entonces, hasta la hipertensión inducida por el embarazo, la insuficiencia placentaria, la restricción del crecimiento intrauterino, la misma prematuridad extrema, ¿sí?, la ruptura prolongada de membranas que lo puede llevar a oligohidramnios e hipoplasia pulmonar. Todos estos factores lo van a llevar a tener primero hipoxia por la patología propiamente, pero también hiperoxia por las necesidades aumentadas de oxígeno. Y nuevamente llegamos a la misma conclusión, que van a empezar a generar estrés oxidativo si yo no corrijo de la manera más correcta todo el proceso. Pero además de eso, los recién nacidos prematuros tienen un problema adicional, y es que hay una mayor inmadurez de los sistemas antioxidantes. Es decir, que es mucho más fácil entrar en el desbalance de radicales libres, mecanismos antioxidantes, para el prematuro. Estos mecanismos antioxidantes se dice que solo se empiezan a producir al final de la gestación a término, y que claramente comparados, ¿sí?, un neonato con lo que tenemos de mecanismos antioxidantes en la vida adulta, pues va a ser muy poco, y si además de eso le sumamos prematuridad, pues es aún más inmaduro este proceso. Resulta que el prematuro va a tener además unas diferencias en la transición neonatal. Entonces, entre esas está que la sensibilidad de oxígeno al oxígeno del lecho vascular pulmonar fetal cambia durante la gestación.
y realmente la vasculatura pulmonar tiende a ser más sensible a partir de la semana 31 y esa sensibilidad al oxígeno progresa al final de la gestación. ¿Esto por qué es relevante? Porque dijimos que en el recién nacido a término, él empieza sus respiraciones, aumenta la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Y este aumento de la presión arterial de oxígeno es un importantísimo estímulo para la vasculatura pulmonar para que haga vasodilatación. Pero cuando tenemos un prematuro, esta vasculatura pulmonar, listo, entonces él nace, empieza las respiraciones, aumenta la presión arterial de oxígeno, pero la vasculatura pulmonar del recién nacido pretérmino no es tan sensible a ese oxígeno aumentado y no se vasodilata como se vasodilataría en un recién nacido a término. Entonces, primero tengo una pobre respuesta a los vasodilatadores pulmonares. Segundo, así como el bebé nace en un estadio pulmonar, en la etapa canalicular, o incluso pues algunos en la etapa sacular, es decir, que la inmadurez es a nivel epitelio pulmonar, también la inmadurez es a nivel endotelio pulmonar. Entonces apenas estamos en el proceso de desarrollo de esta vasculatura pulmonar. Segundo, incluso gráficamente vemos acá las diferencias. Hay un distanciamiento, ¿sí? Todavía no se ha dado el proceso de estrechamiento de la membrana alvéolo capilar, lo cual va a entorpecer aún más el intercambio de gases. Hay pobre producción de surfactante, que es clara pues de la prematuridad, y eso es a nivel pulmonar. Ahora, a nivel cardiovascular, recordemos que en la vida fetal el ventrículo derecho es predominante. Si yo nazco, si nace prematuro, el ventrículo predominante va a ser el ventrículo derecho, pero en la vida postnatal me sirve para eyectar sangre oxigenada es el ventrículo izquierdo. Entonces empieza a tener también problemas, porque su ventrículo izquierdo no tiene la suficiente masa muscular para generar un adecuado gasto cardíaco. Y además de eso le sumamos la presencia del ductus arterioso, que va a tener generalmente un shunt de derecha a izquierda, que me suma sangre desoxigenada a todo el sistema. Entonces, claramente, fisiológicamente, el prematuro tiene muchísimas desventajas para hacer una transición neonatal de manera adecuada. Entonces, a partir del 2018 empezamos a hablar de cómo vamos entonces a reanimar esos prematuros por debajo de la semana 35. Entonces, no hubo tanta homogeneidad como si hubo en los mayores de 35 semanas, y acá se lograron obtener dos grupos. Un grupo al cual se administraban fracciones inspiradas de oxígeno bajas, grupos de estudios, en los que reanimaban entre el 21 al 30%, y otros grupos de estudios en los cuales reanimaban con FI2 altas entre el 60 y el 100%. Aunque todavía hay resultados controversiales, en general no hay diferencias en la mortalidad por reanimar con fracciones inspiradas de oxígeno más bajas, y de momento pues esta es la recomendación. Sin embargo, los prematuros debajo de la semana 35 y principalmente aquellos menores de 28 semanas van a ser extremadamente sensibles a la hipoxia. Y yo debo garantizar que al minuto 5 de vida ese prematuro sature más de 85% y tenga una frecuencia cardíaca menor de 100. Cuando no sucede de esa forma, la probabilidad de tener hemorragia intraventricular incrementa dos veces el riesgo, y la mortalidad incrementa 4 veces el riesgo si no he alcanzado una frecuencia cardíaca de al menos 100 al minuto 5. A partir del 2015, la Academia Americana del Corazón entonces empieza a recomendar que aquellos menores de 35 semanas es razonable reanimar con una FiO2 entre el 21 al 30%, pero también suma la recomendación de que la pulsoximetría debe ser quien guíe la terapia con oxígeno. Ahora, en la realidad de lo que sucede en la práctica clínica, así como vimos que lograr ese estrecho rango de saturación es difícil, pues va a ser también difícil en tan corto periodo de tiempo, titular cuál es la necesidad de oxígeno real del paciente. Entonces hay algunos artículos recientes que demuestran, bueno, mejor reanime con FiO2 al 100% y se decapita rápidamente en los primeros minutos con la saturación. Esto todavía está muy en proceso, y todavía la recomendación
No tiene una evidencia de una calidad muy alta, pero recomendamos para todos los menores de 35 semanas reanimar a unas FID2 iniciales de entre el 21 y el 30%, nuevamente recordando que para el minuto 5 yo debo haber alcanzado sí o sí al menos una saturación del 80% para tener mejor impacto. Ahora vamos a hablar un poquito de SDR, que es la patología más frecuente en el prematuro. Entonces, nuevamente esto es un estudio donde se evaluó, un estudio de fisiología, donde evaluamos la presión arterial de oxígeno comparado con la resistencia vascular pulmonar. Entonces, a partir de unas presiones arteriales de oxígeno por debajo de 31, hubo una marcada vasoconstricción, ¿sí? Y a partir de una presión arterial de oxígeno de 58 milímetros de mercurio en promedio, fue donde se logró la mejor caída de la resistencia vascular pulmonar. Y esto se logró con saturaciones promedio entre 89 y 98%. Entonces aquí vemos también la gráfica de saturaciones de oxígeno. Tener el paciente saturando entre 91% y máximo 96% fueron los datos que alcanzaron las menores resistencias vasculares pulmonares y nuevamente, así como sucedía en los recién nacidos a término, por debajo de 91% empiezo a tener una gráfica donde se observa el incremento de la resistencia vascular pulmonar y después del 96% vamos a tener también una gráfica donde se incrementa, aunque menos marcadamente, la probabilidad de tener más vasoconstricción. Finalmente, entonces aquí hablamos como del manejo inicial, un poquito de SDR, y finalmente cómo vamos a manejar al paciente prematuro en la unidad neonatal. Entonces hay muchos estudios, el NeoProm es uno de los más recientes que fue publicado en la revista JAMA, donde me diferenciaba dos grupos, uno cuyo objetivo de oximetría se iba del 85 al 89%, versus otros en los que las oximetrías iban del 91 al 95%, encontrando que cuando utilizábamos estos objetivos de oximetría más bajos, hubo una probabilidad, un riesgo aumentado de muerte en 1.1 con datos estadísticamente significativos. También un riesgo aumentado de enterocolitis necrotizante severa, considerada aquella que se lleva a cirugía, o que es la causa de la muerte, 1.3 veces más el riesgo de tener enterocolitis con saturaciones entre 85 y 89%, y lo que ya pues, se había mencionado a través de otros estudios, pues que voy a tener una menor probabilidad de tener retinopatía. Los efectos adversos de las oximetrías bajas en la unidad neonatal para los prematuros pues son bastante significativos. A la final, pues en el prematuro jugarán pues un papel muy importante muchos factores en la oxigenación. Está el reclutamiento alveolar que hacemos desde el momento del nacimiento en la sala de partos, la correcta terapia con surfactantes si es necesaria o no, la ventilación gentil y la prevención de acidosis. Y eso era todo lo que tenía por compartirles el día de hoy.